Para efectos de esta explicación, vamos a tomar en cuenta que la expresión ruta ATS vamos a aplicarla según el caso de aerovías, rutas con asesoramiento y rutas con o sin control. Entonces, ¿qué es una ruta ATS? Según la BASI, esta es la definición de ruta ATS, es una ruta especificada que se ha designado para canalizar la corriente de tránsito según sea necesario para proporcionar los servicios de tránsito aéreo. Recordemos que son los servicios de tránsito aéreo, los cuales son tres, que es el servicio de control de tránsito aéreo, servicio de información de vuelo y el servicio de alerta. Podemos decir que dentro del espacio aéreo se encuentra una red de rutas ATS que está destinada para la canalización y ordenamiento del tránsito aéreo. Al igual que también podemos decir que una ruta ATS es una trayectoria normalizada, comprendida entre radioayudas y fix o waypoints, utilizando rumbos magnéticos, como lo podemos ver en el ejemplo. Pero entonces acabamos de nombrar fix y waypoints, así que ¿qué es un fix? Un fix o fijo es un punto específico que puede ser determinado mediante el uso de radioayudas, utilizando un radial y distancia o utilizando dos radiales de dos radioayudas diferentes. Este es el símbolo del fix. Y cuando es utilizado en rutas ATS, al igual que procedimientos similares de en ruta, cuenta con un identificativo de 5 letras, como puede ser este caso. En este caso, pues el fix se llama ISOPA. Al lado izquierdo podemos apreciar los formatos Jepsen y al lado derecho el de la Aeronáutica Civil de Colombia para efectos cartográficos. Partiendo entonces de la definición de un fix, podríamos decir que es una intersección. Entonces, ¿cómo determinamos esa intersección utilizando la navegación convencional? Es decir, utilizando radioayudas. Como había mencionado, podemos usar un radial y distancia o dos radiales. Vamos a ver cómo es el caso del radial y distancia. En este caso podemos tener el VOR DME alfa, que es una radioayuda que tiene equipado el equipo DME. Tomamos por ejemplo el radial 037. En este caso no podríamos saber la posición de un fix, ya que puede ser el radial 037 aquí, o puede estar aquí, o puede estar aquí. Hay que determinarlo con una distancia. Aprovechando entonces que la radioayuda tiene indicación de distancia ya que tiene acoplado un DME, podemos decir que hacemos un arco de 10 millas y donde se intersectan puede haber intersección. Ya se puede determinar entonces una posición exacta utilizando un radial y una distancia. Veamos ahora el otro caso, que puede ser con dos radiales. Digamos que tenemos nuevamente el VOR alfa, pero este no tiene el sistema DME. Digamos que tenemos el radial 020. Únicamente con esta información no podríamos definir la posición de un fix, ya que no tenemos información de distancia ni algún punto específico donde ubicarlo. Así que supongamos que tenemos también un NDB, o también puede ser un VOR o un VORDM, cualquier otro tipo de radioayudas que tenga indicación direccional. En este caso tenemos el NDB Bravo. Entonces digamos que el fix se encuentra también en el QDR270. Es decir que ya tenemos una posición exacta donde poner nuestro fix y de esta manera podemos definir una posición nuevamente. Así que estas son las dos formas en las que podemos definir la posición de un fix, utilizando dos radiales o un radial a una distancia. Ahora que ya vimos los procedimientos por medio de los cuales podemos determinar la posición de un fix, no hemos tenido en cuenta que los equipos y las radioayudas tienen errores. Justamente la precisión de la posición de un fix es afectada por error de la radioayuda, la que está instalada en tierra, error del equipo a bordo, es decir, la calibración que tenga nuestro equipo a bordo, y el error técnico de vuelo, que ya tiene que ver con nuestra capacidad para volar el radial y la distancia seleccionada. Por ejemplo, un error técnico de vuelo, un ejemplo es por ejemplo tener el CDI ligeramente desalineado. Es un error que está siendo cometido por el piloto, más no por el equipo ni la radioayuda. Y ese es el único que podemos manejar. Lo único que podemos hacer para mantener la mayor precisión posible es tratar de mitigar el error técnico de vuelo, ya que no podríamos mitigar el error de la radioayuda ni el equipo a bordo. Ya que el diseño de procedimientos tiene en cuenta estos tres errores, hay una gabela para la posición de un fix. Esta imagen, como pueden apreciar, hay un fix que está determinado por dos radiales, en este caso de un VOR y de otro VOR, pero como pueden ver hay un área de tolerancia donde puede encontrarse el fix, ya que por ejemplo si hay un error en el equipo a bordo de recepción, pues vamos a interpretar que el fix se encuentra en otra posición más que en la que es exactamente en la intersección. Por lo tanto se hace esta área de tolerancia. Como les acabo de decir, la única forma que tenemos para tratar de mantener al mínimo los errores es mantener el error técnico de vuelo al mínimo. Ahora veamos qué es un waypoint, que es diferente a un fix.
Waypoint o punto de ruta es un punto específico determinado por coordenadas geográficas utilizado en la navegación ARNAV. Lo primero que podemos apreciar es que ya no se utilizan radioayudas instaladas en tierra para determinar su posición, sino que se utilizan coordenadas geográficas, por lo tanto es mucho más preciso y es una posición específica. Este cuenta con un identificativo de 5 letras y este es el símbolo del waypoint. Como pueden ver en el ejemplo, tenemos el formato Jepsen en la parte izquierda y el de la aeronáutica civil en la parte derecha. Ahora vemos la clasificación de los waypoints y los fix, ya que vimos ambos. Vamos nuevamente a clasificarlos en el de la aeronáutica civil y el de Jepsen, en cuanto a términos de cartografía. Así que tenemos el fix de notificación obligatoria, el fix de notificación meteorológica obligatoria, el fix de notificación a solicitud, waypoint de notificación obligatoria y waypoint de notificación a solicitud. Como una explicación general, un fix de notificación obligatoria es en el cual es obligatorio que cuando la aeronave pase sobre esa posición le notifique al controlador que se encuentra en esa posición si no se le ha dado contacto radar o alguna instrucción de que notifique otro punto. Y un fix de notificación a solicitud es en el cual si se pasa por ese fix se debe notificar al control siempre y cuando él le haya solicitado que notifique ese fix. Si no le han solicitado nada, no se notifica esa posición. Igual pasa con los waypoints. Ahora que ya vimos la definición de las rutas ATS y los fix y los waypoints, que básicamente son de lo que están compuestas, vamos a ver entonces cómo luce una red de rutas ATS, en este caso de Colombia. Esta es la carta de radionavegación de nivel inferior de Colombia. Como es de radionavegación, no tenemos waypoints, ya que los waypoints son utilizados en navegación de área, que es ARNAV. En este caso es de navegación convencional, utilizado entre radioayudas y fixes. Veamos ahora el sentido de las rutas ATS. El sentido en cuanto a la dirección en la que se deben volar. Normalmente las rutas ATS son de doble sentido. Como pueden ver, esta es una imagen de una ruta ATS con su identificativo y otros elementos que vamos a explicar más adelante. Este es el formato de la aeronáutica civil y este es el formato Jepsen. Sin embargo, pues pueden haber rutas o segmentos de estas que tengan un sentido preferencial. Como por ejemplo estas. Esta por ejemplo, el sentido derecha-izquierda en este plano, o izquierda-derecha es el sentido preferencial de esta ruta ATS. Este es el formato de la aeronáutica civil y este es el formato Jepsen de cómo se especifica un sentido preferencial en una ruta ATS. Sin embargo, se especifica que es preferencial, ya que no es obligatorio. Es decir, con coordinación con la debida autoridad aeronáutica o con el control de tránsito aéreo, se puede también volar en sentido contrario al preferencial, ya que esto no es una obligación, sino que es simplemente para organizar un poco mejor el flujo de tráfico. Vamos a ver ahora las altitudes y los niveles. Normalmente en las rutas ATS aplica la regla semicircular para determinar la altitud o nivel según la derrota. Sin embargo, pueden haber rutas ATS que utilicen criterios distintos a estos, es decir, que vayan en contra de estas reglas semicirculares. En caso tal de que suceda esto, se utilizan estas señales. En este caso, la E significa even, es decir, par, y la O significa odd o impar. Vemos que esta ruta ATS tiene, por ejemplo, el sentido invertido, es decir, que vamos con una derrota hacia el whisky, vamos a ir con una altitud o nivel impar, y si vamos hacia el eco será con una altitud o nivel par. Veamos ahora cuál es el ancho de una ruta ATS. Este va a depender de el tipo de radioayuda utilizada, porque este es directamente proporcional a la precisión con la que se está volando. Como habíamos visto anteriormente, un VOR es mucho más preciso que un NDB y un BORTAC es mucho más preciso que un VOR, así sucesivamente. También dependerá de la distancia entre las radioayudas y los criterios utilizados en la creación de procedimientos, ya que existen diferentes criterios. Algunos de estos son como las PAN-SOPs de la OASI o los US TERPs, que son utilizados en Estados Unidos. Colombia basa su diseño de procedimientos en los PAN-SOPs de la OASI. Este es un ejemplo de cómo se determina el ancho de una ruta ATS. Este es con criterio de US TERPs, así que no aplica para Colombia, es únicamente a modo de ilustración y de ejemplo. Se determina un ángulo, que es un factor según la precisión que tenga la radioayuda en cuestión, y a partir de este se crea un área primaria por la cual va a ir la ruta ATS. Como pueden ver, también dependerá entonces de la distancia que haya entre las dos radioayudas.
Igualmente, desde el punto de vista operacional, se debe tratar de mantener siempre dentro del radial o QDR que determina la ruta TS en todo momento, justamente para tratar de mitigar el error técnico de vuelo y que únicamente se vea un poco afectada por la precisión de las radioayudas en sí. El ancho total de una ruta ATS está constituido por dos áreas, el área primaria y el área secundaria. En este caso podemos ver en esta ilustración que el área primaria corresponde a la mitad del ancho y cada una de las partes secundarias a un cuarto de este ancho. Estos conceptos nos servirán ahora para explicar los criterios que se utilizan para librar obstáculos y la altitud mínima sobre obstáculos en una ruta ATS. Veamos ahora entonces la separación con obstáculos. Aquí nace un concepto que es el MOC, que significa Minimum Obstacle Clearance. Esta es la altura mínima sobre el obstáculo más alto en el área primaria que acabamos de ver. Este es un ejemplo de cómo se aplica el MOC. Como pueden ver, vamos a suponer que esta antena representa el obstáculo más alto en la ruta. Y como pueden ver, el MOC da una gabela entre el obstáculo y el área primaria en ruta. Podemos deducir entonces que el MOC va a determinar en gran parte la altitud mínima que se puede utilizar en la ruta. Este es el valor del MOC. Cuando la variación en el terreno es de 3000 pies o menos, es decir que estamos volando en un terreno plano, el valor del MOC será de 1000 pies. Si está la variación entre 3000 y 5000 ligeramente montañoso, el MOC será de 1500 pies. Y si la variación en la elevación del terreno es de 5000 pies o más, es decir que es un área bastante montañosa, el MOC será de 2000 pies. Este es el criterio utilizado al menos en ruta, ya que el criterio utilizado en los procedimientos de salida o de llegada y aproximación es diferente. Ahora que ya vemos el criterio utilizado en la separación con obstáculos, vamos a ver la altitud mínima. La altitud mínima en una ruta es el MEA, que significa Minimum En Route Altitude, altitud mínima en ruta. Y pues esta provee, lo primero que todo, es separación adecuada con los obstáculos y el terreno, es decir, el criterio de la altura del MOC, como habíamos visto anteriormente. Aparte de que nos asegura esto, esta también asegura recepción de las radioayudas requeridas para la navegación. Es decir que también nos va a asegurar que vamos a tener recepción de la señal de las radioayudas. Al igual que también tendremos cobertura de las comunicaciones ATS cuando sea un espacio aéreo controlado o se proporcione un servicio de información de vuelo. Después de evaluar estos diferentes aspectos, se determina el MEA, es decir, altitud mínima en ruta, que viene siendo la altitud más alta que cumpla con todos estos requisitos. Este es un ejemplo del MEA, en formato de la Aeronáutica Civil de Colombia, en este caso es 5000 pies, y en formato Jepsen es unos 5000 pies en esta ruta. En las rutas ATS de espacio aéreo superior, el MEA mínimo es de nivel de vuelo 245 en Colombia, ya que en Colombia el espacio aéreo superior inicia en nivel 245, y las rutas ATS de espacio aéreo superior, como veremos a continuación, son rutas dispuestas para el uso únicamente en este espacio aéreo. Hablemos ahora sobre el Navigation Signal Gap, también conocido como MEA Gap. Esta es utilizada cuando se prevé o es conocido que en algún tramo de la ruta ATS habrá una pérdida de la señal de radioayudas utilizadas entre este. Este es el símbolo del MEA Gap. Y este es un ejemplo en su utilización en una ruta ATS. Se utiliza entonces cuando se sabe que ya sea por alguna obstrucción o por alguna característica de la radioayuda emisora o justamente porque ya está demasiado lejos, habrá una pérdida en la señal, se especifica con el MEA Gap. Igualmente, la distancia máxima que se puede recorrer sin señal de radioayudas depende también de los criterios utilizados en la construcción de procedimientos, como vimos anteriormente, que eran los ICAO PANSOPs o los TERPs. Veamos ahora las distancias entonces. En las cartas se especifica la distancia por cada tramo de una ruta ATS. En este caso podemos ver entonces que la distancia por cada tramo se puede leer en la parte superior de la ruta, y en ese caso equivale a 68 millas y en este equivale a 38 millas. También se especifica la distancia total entre radioayudas, es decir, no directamente entre los tramos, sino entre las dos radioayudas que sirven la ruta. Un ejemplo, podemos ver que entre este VOR y este fix hay 17 millas, y de este fix a este VOR hay 10 millas. Sin embargo, la carta nos especificará que la distancia total entre las dos radioayudas de la que está compuesta la ruta ATS es de 27 millas y se encierra en este polígono. Igualmente podemos ver el ejemplo acá. 32 millas entre este fix y este VOR, 31 entre este VOR y este fix,
y sin embargo se explica que hay 63 millas entre los dos veedores. Esto principalmente es para determinar el punto de cambio. Ya veremos a continuación qué es esto. Hablemos entonces ya del punto de cambio o changeover point. Ese es el punto donde en la radionavegación, es decir, navegación convencional, se cambia de radioayuda. Normalmente este punto es la mitad de la distancia entre las radioayudas que sirven esa ruta. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que estamos saliendo del BOR A por medio de la ruta ATS Golf 437 hacia el BOR B. Es decir, que para poder volar esta ruta vamos a salir del BOR Alpha por el radial 091. Llega un punto en que vamos a dejar de salir por el radial 091 y vamos a empezar a entrar por el radial 271 de esta radioayuda. Es decir, vamos a cambiar de frecuencia para dejar de navegar con el BOR Alpha y vamos a cambiar a la navegación con el BOR Bravo. El punto en el cual hacemos este cambio es conocido como changeover point y, como les acabo de decir, normalmente es la mitad del trayecto. En este caso pueden ver que la distancia entre estas dos radioayudas es de 68 millas. Por lo tanto, a 34 millas será nuestro punto de cambio. Cuando alcancemos las 34 millas del BOR Alpha, vamos a cambiar a la señal del BOR Bravo para continuar. Ahora, cuando ese punto no pueda ser la mitad del trayecto por alguna razón, generalmente por recepción de la señal de las radioayudas, ese punto se deberá especificar en la carta. Veamos un ejemplo. Digamos que vamos a volar el mismo procedimiento anterior. Vamos a ir del BOR Alpha al BOR Bravo. Ahora, en la carta aparece este símbolo que es el changeover point. Esto nos indica que cuando crucemos 22 millas del BOR Alpha, deberemos cambiar a la señal del BOR Bravo. Igual, si estamos volando del BOR Bravo hacia el Alpha, cuando hayan pasado 65 millas del BOR Bravo, debemos cambiar al BOR Alpha. Es decir, que ya no utilizaremos la mitad del trayecto, sino que utilizaremos lo que nos indique el símbolo del changeover point. ¿Y por qué ocurre esto? Aquí puede haber un ejemplo ilustrado acerca de cómo funciona esto. Vamos volando por ejemplo con el BOR Alpha y vamos hacia el BOR Bravo por la Victor 344. Si cambiáramos de señal a la mitad del trayecto, como pueden ver hay una montaña que obstruye la línea de señal del BOR Bravo. Por lo tanto, si cambiáramos no recibiríamos señal de Bravo y sería imposible navegar. Por lo tanto, se establece el changeover point más adelante para asegurar que cuando estemos en ese punto tengamos recepción de la próxima radioayuda y así poder seguir navegando. Veamos ahora la clasificación de las rutas ATS. Esta clasificación se divide en 4 componentes. Tomemos esta como ejemplo, la Uniform Alpha 323 Foxtrot. El primero es el prefijo, en este caso es Uniform. El siguiente es el designador, en este caso Alpha. Después el número de la ruta, es decir 323. Y finalmente el sufijo. No todos están presentes siempre. Podemos ver otro ejemplo que es la Whiskey 3. En este caso solamente tenemos un designador y un número. Iniciamos con el prefijo. En este caso, si tenemos el prefijo kilo, se pronuncia copter y el significado es que la ruta es de nivel inferior y está destinada para el vuelo de helicópteros. Si el prefijo es uniform, que significa upper, significa que la ruta o porción de esa ruta será utilizada en espacio aéreo superior, es decir, por encima de nivel 245 en Colombia. El cambio de nivel inferior a nivel superior es diferente en todos los países. En Colombia es nivel 245, sin embargo en Estados Unidos es 18.000 pies, por lo tanto es bastante relativo. El prefijo sierra, que significa supersonic, es una ruta destinada para el vuelo a velocidades supersónicas. Veamos ahora el designador. Si el designador es Alfa, Bravo, Golf o Romeo, significa que esta ruta hace parte de la red regional de rutas ATS y no está destinada para el uso ARNAV. Es decir, que solamente tiene fixes y radioayudas, no tiene waypoints. Si el designador es Lima, Mike, November o Papa, es que esta ruta ATS hace parte de la red regional de rutas ATS y está destinada para el uso ARNAV, es decir, que utiliza waypoints únicamente y radioayudas. Si el designador es Hotel, Juliet, Victor o Whiskey, es que esta ruta no hace parte de la red regional de rutas ATS y tampoco está destinada para el uso ARNAV. Si el designador es Quebec, Tango, Yankee o Zulu, es que esta ruta no hace parte de la red regional de rutas ATS, pero está destinada para el uso ARNAV. Y finalmente el sufijo, que casi nunca está presente,
Sin embargo, si es Foxtrot, es que esa ruta o porción solamente está disponible el servicio de alerta, es decir, que no hay servicio de información de vuelo ni servicio de control de tránsito aéreo. Si el sufijo es Gold, es que esa ruta o porción de ruta se proporciona el servicio de información de vuelo y de alerta. Si el sufijo es Yankee, son rutas con requerimiento RNP 1.0 por encima de nivel 200. Y si es Zulu, son rutas con requerimiento RNP 1.0 por debajo de nivel 200.